A ver, hay noticias que lees y piensas, bueno, qué interesante. Sí, Y luego hay otras que te obligan a releer la frase 3 veces porque, vamos, es que no te crees lo que estás viendo. totalmente. Hoy tenemos una de esas. Estamos hablando de un avance en el campo de la energía del hidrógeno que de verdad parece sacado de un guión de ciencia ficción. Y viene de Alemania, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Exacto, del KIT. Han creado una turbina que funciona de una manera que hasta ahora era más bien teórica. Ujú. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver qué nos cuentan los comunicados del propio instituto para entender si esto es de verdad el cambio de paradigma que promete ser. Y es que es muy fácil perderse en la hipérbole cuando se habla de energía limpia, ¿verdad? Sí, siempre. Llevamos décadas oyendo hablar de la revolución del hidrógeno, pero la realidad es que siempre se choca contra muros de ingeniería muy, pero que muy sólidos. Problemas de eficiencia, de estabilidad. Exacto, de costes. Lo que hace que este comunicado sea tan potente, yo creo, es que no habla de una pequeña mejora. No es un cambio incremental. Para nada. Parece que han cogido uno de esos muros, el de la eficiencia de las turbinas, y lo han derribado por completo. Pues empecemos por el dato que más llama la atención, el que usan como titular. El récord. Exacto, el récord de tiempo de funcionamiento. Han conseguido que su nueva turbina funcione de forma estable durante 303 segundos. 303. Y claro, mi primera reacción es pensar, bueno, a ver, 5 minutos. Suena poco, ¿verdad? ¿Por qué es noticia que algo funcione durante 5 minutos? No parece mucho, ¿no? Pues no lo parece, pero es que en este campo 5 minutos es una auténtica eternidad. ¿Tanto así? Fíjate, para que se entienda la escala, el récord anterior era de 250 segundos Ah, bueno. y lo ostentaba la NASA. No estamos hablando de un competidor cualquiera. No, desde luego. La NASA. Pero lo más importante no es solo superar a la NASA, es entender de dónde veníamos. La mayoría de los ensayos con este tipo de tecnología duraban, y esto lo cito del comunicado, fracciones de segundo. Fracciones de segundo. Vale, vale. Eso lo cambia todo. Completamente. ¿Y por qué tan poco? O sea, ¿qué pasaba para que no pudieran mantenerlas encendidas ni siquiera, no sé, un par de segundos? La respuesta es tan simple como brutal. A ver. Las cámaras de combustión se derretían. ¿Cómo? Literalmente, se fundían. El proceso es tan increíblemente intenso, genera tanto calor que el propio motor se autodestruía. Madre mía. Era como intentar contener una pequeña estrella en una caja. Conseguir que funcionase fracciones de segundo ya era un logro tremendo. Claro. Así que mantenerlo estable más de 5 minutos significa que han pasado de una detonación casi incontrolable a un proceso que dominan. Han, digamos, domesticado a la bestia. Entiendo. Es la diferencia entre encender una cerilla, que dura un instante, y mantener una hoguera encendida de forma controlada. Justo. Pero has mencionado que esto va mucho más allá de un simple récord de tiempo, que han derribado un muro fundamental. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero al pecado original de todas las turbinas de gas que hemos construido en el último siglo. Todas. Todas. Desde las que generan electricidad en una central térmica hasta las que impulsan un avión. El comunicado del kit nos da un dato que es para sentarse a reflexionar, de verdad. ¿Dispara? Una turbina de gas convencional gasta aproximadamente el 50% de la energía que produce en una sola tarea. Espera, el 50%, la mitad. La mitad. ¿En qué? En comprimir el aire antes de quemar el combustible. No, no puede ser. ¿Me estás diciendo que durante 100 años la mitad del combustible que metemos en una central eléctrica o en un motor a reacción se usa solo para preparar el aire? Pues sí. Es que no me entra en la cabeza. Es como si la mitad del depósito de un coche se gastara solo en hacer que el motor esté listo para arrancar. Exactamente, esa es la analogía. Es una locura de ineficiencia. Vaya locura. Una locura que hemos aceptado como un peaje inevitable durante décadas. Esa energía alimenta un componente gigantesco que se llama compresor, El compresor, sí. que son una serie de ventiladores de altísima tecnología que giran a velocidades de vértigo para, literalmente, aplastar el aire y subirlo a una presión enorme. Y sin esa presión, la combustión no es eficiente. Eso es una pieza pesadísima, carísima, súper compleja y que, como dices, se bebe la mitad de la energía del sistema. Siendo así, me extraña que nadie haya intentado quitarlo antes. Es que suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el truco? ¿Qué ha descubierto este equipo para poder prescindir de él? Ahí está el corazón de toda esta innovación.
No lo han sustituido por un compresor más pequeño o más eficiente. No, Lo han quitado. lo han eliminado por completo. Y lo han logrado usando un principio físico que llaman combustión con ganancia de presión. Es un concepto que revoluciona la idea misma de cómo funciona un motor. Combustión con ganancia de presión. Suena muy bien, pero ¿qué significa exactamente? ¿Cómo se puede ganar presión quemando algo? Yo pensaba que una combustión siempre empuja, expande. Exacto. Y ellos han encontrado la manera de que esa expansión se produzca de una forma tan específica que genere presión por sí misma dentro de la cámara. Desde dentro. Sí. Lo consiguen mediante lo que el comunicado describe como ondas de detonación. ¿Ondas de detonación? Y estas ondas se generan a partir de una inestabilidad fluidomecánica. Reconozco que inestabilidad controlada me suena a oxímoron. Casi como decir una bomba segura. Es una buena forma de verlo. Suena a algo que está permanentemente a punto de estallar. ¿Qué tan controlado es realmente? No corren el riesgo de que todo se desintegre, que era el problema original por el que se derretía todo. Esa es la pregunta del millón. Y precisamente la clave de su éxito. A ver, imagina el flujo de hidrógeno y aire entrando en la cámara. Vale, En lugar de ser un flujo suave, un chorro liso, ellos diseñan la cámara para que ese flujo se vuelva inestable a propósito. a propósito. Sí, para que genere vórtices y remolinos de una forma muy concreta. Esas inestabilidades chocan entre sí y crean una serie de detonaciones diminutas y ultra rápidas, miles por segundo. Miles. Y esas detonaciones viajan por la cámara como una onda. Es esa onda de choque continua la que comprime la mezcla de combustible y aire justo un instante antes de que se queme. Ah, o sea que... Es como si hubieran sustituido el compresor mecánico, que es una pieza de metal enorme, por miles de pistones invisibles hechos de pura energía que hacen el trabajo desde dentro. O sea, han convertido lo que tradicionalmente es un problema en la ingeniería de fluidos, la turbulencia, la inestabilidad, en la propia solución. Justo eso. Han aprendido a surfear esa ola de energía para que haga el trabajo gratis. Precisamente, han canalizado el caos. Y los beneficios que se derivan de esto son enormes, según el artículo. El primero, el más obvio, es que te ahorras de golpe ese 50% de energía. Directamente, la eficiencia se dispara. Se dispara, sí. Segundo, eliminas una de las piezas móviles más complejas y propensas a fallos de todo el motor. Claro, menos peso, menos mantenimiento... Menos costes, todo. Y me imagino que fabricar esos compresores debe ser una pesadilla de ingeniería. Estaremos hablando de aleaciones que aguanten temperaturas y presiones brutales, ¿no? Absolutamente. Es metalurgia de vanguardia, con tolerancias de micras. Solo el diseño de la forma de los álabes del compresor es un campo de investigación en sí mismo. Ya, eliminar todo eso no solo abarata y aligera el motor, sino que simplifica toda la cadena de producción de una manera radical. Potencialmente abre la puerta a turbinas mucho más compactas, más ligeras y más baratas. Todo esto suena increíble, de verdad, pero como decías antes, depende de esas ondas de detonación. Supongo que no cualquier combustible puede crear y mantener ese efecto. En el comunicado insisten mucho en el hidrógeno. Muchísimo. Es que esta magia solo funciona con él. A ver, el comunicado es muy específico en esto. Dice que la tecnología no se limita exclusivamente al hidrógeno, Ajá. pero que el hidrógeno es particularmente adecuado. ¿Y por qué? La razón. Es la velocidad. El hidrógeno reacciona, se quema, de una forma casi instantánea. Y para mantener ese ciclo de ondas de detonación de forma estable, para que esa inestabilidad controlada no se te descontrole, necesitas un combustible que responda al instante. O sea que si intentaran hacer esto con, no sé, queroseno o gas natural, La ola se apagaría. se rompería el ciclo. Exacto. La reacción de otros combustibles es demasiado lenta. Para cuando se quemaran, la onda de presión ya habría pasado y el ciclo se rompería. No se podría automantener. Entiendo. La velocidad del hidrógeno es la que permite que el sistema se retroalimente continuamente, manteniendo el proceso estable. Y aquí es donde todo conecta con el objetivo final. Que no es solo la eficiencia. No, buscan un sistema energético sin carbono. El hidrógeno se puede producir con energías renovables, con electrólisis del agua usando energía solar o eólica. Claro. Así que no es solo una turbina que gasta la mitad, es una que puede funcionar con un combustible totalmente limpio.
Oye, releyendo el comunicado hay una frase que casi se me pasa por alto, pero que ahora, con todo esto, me parece importantísima. ¿Cuál? Dicen que son los primeros en haber operado con éxito una turbina de este tipo y haber generado electricidad. Ah, sí, eso es fundamental. Yo daba por hecho que ese era el objetivo, claro, pero ¿por qué es una noticia en sí misma? ¿Acaso los experimentos anteriores ni siquiera intentaban producir electricidad? Es que ese es quizá el salto de ingeniería más complejo de todos. Más que mantenerlo encendido. Yo diría que sí. A ver, una cosa es tener una cámara de combustión que funciona en un banco de pruebas de laboratorio. Eso es lo que se había conseguido hasta ahora. Demostrar que el concepto físico es posible. La teoría. Y otra cosa muy distinta es acoplar esa cámara a una turbina real, una rueda con ala, ¿ves? Y hacerla girar para mover un generador. ¿Y por qué es tan difícil? Intuitivamente parece el siguiente paso lógico. Tienes una fuente de empuje, ¿la usas para mover algo? La dificultad está en la naturaleza de ese empuje. Una turbina convencional genera un flujo de gas caliente continuo, estable, como un soplido muy potente, pero constante. Me entiendo. Estos nuevos motores no generan un soplido, generan una serie de pulsos, de detonaciones rapidísimas. Es como un martilleo energético de una frecuencia altísima. Uf, claro. Intentar que ese martilleo mueva los delicados álabes de una turbina de forma estable, sin que las vibraciones la hagan pedazos, es un desafío monumental. Es que claro, tienes que acoplar. Exacto, tienes que acoplar un mundo de combustión caótica y pulsante con un mundo de rotación mecánica que tiene que ser suave y equilibrada. Entiendo la dificultad. Es como intentar hacer girar una peonza a base de darle miles de golpecitos por segundo, en lugar de un empujón suave y continuo. Es la analogía perfecta. El riesgo de que salga disparada o se rompa es altísimo. Por eso, el hecho de que hayan conseguido no solo mantener la combustión estable durante 5 minutos, sino que durante ese tiempo la energía se transfiriera a una turbina y ésta generara electricidad. Es la prueba de fuego. Es la prueba de concepto definitiva. Demuestra que el sistema es viable, de principio a fin. Han cerrado el círculo. Desde el tanque de hidrógeno hasta el enchufe en la pared. Han demostrado que no es solo un experimento de física. Es un motor funcional. Es un motor funcional, Así que, recapitulando, tenemos 3 hitos en uno. por lo menos. Primero, un récord de estabilidad que destroza el anterior y supera a la mismísima NASA demostrando que han domado el proceso. Ajá. Segundo, un diseño radical que elimina el compresor, ahorrando potencialmente la mitad de la energía y abriendo la puerta a motores más simples, ligeros y baratos. Eso es. Y tercero, la primera demostración real de que este sistema puede generar electricidad. Es un paquete completo. Un paquete completísimo. Y no es algo a largo plazo, porque anuncian que presentarán el prototipo en la Feria de Hannover en abril de 2026. Ya mismo. O sea, están listos para enseñárselo al mundo. Exacto. Esto no es una mejora de un 5% en la eficiencia, ¿sabes? Es un replanteamiento fundamental de cómo hemos entendido los motores de combustión durante un siglo. Un cambio de paradigma. Totalmente. El propio comunicado lo califica como la puerta a turbinas ultracompactas, más ligeras y ultra eficientes. Y lo más interesante es que no se detienen en la generación de energía en tierra. Apuntan más alto. Apuntan explícitamente a la aviación como una aplicación a largo plazo. Y eso abre un escenario fascinante. Porque si puedes quitarle a un motor a reacción su parte más pesada, más compleja y la que más energía consume, como es el compresor, los efectos van mucho más allá de hacer los aviones actuales un poquito más eficientes. Mucho más allá, el peso y el tamaño de los motores son una de las mayores limitaciones en el diseño de aeronaves. Condicionan todo. Todo. Condicionan la forma de las alas, la estructura del fuselaje, la cantidad de combustible que puedes llevar. Si de repente tienes un motor que con la misma potencia es radicalmente más ligero y compacto, No solo mejoras lo que ya existe. es que permites diseñar cosas que hoy son imposibles. Nos deja entonces con una idea final para darle vueltas. Si esta tecnología madura y realmente se puede aplicar a la aviación, no solo cambiaría el combustible que usan los aviones, ¿No? cambiaría los propios aviones. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de aeronaves, que hoy solo vemos en conceptos de diseño o en la ciencia ficción, por esas limitaciones de peso y de eficiencia, podrían empezar a ser una realidad? Esa es la gran pregunta. Podríamos estar ante el primer paso hacia una nueva era no solo en cómo generamos energía, sino también, y quizás sobre todo, en cómo volamos,